Amigos y hermanos, muy buenos días. Tenga cada uno de ustedes y una muy bienvenida a Conectados con el Cielo. Bienvenidos a una semana más, a un estudio con el cual iniciamos la semana. Pero antes vamos a orar para que Dios pueda bendecir el estudio de su palabra. Padre nuestro, gracias porque nos das la oportunidad siempre, Señor, de poder aprender, de poder estudiar, Señor, tu palabra. Y en esta ocasión, Señor, como lo hemos venido haciendo en las últimas semanas, queremos orar para que nos dé sabiduría y poder entender, Señor, el estudio de esta semana, Padre, estudio de hoy, ya que cada uno de nosotros, Señor, tiene que buscar crecer espiritualmente, crecer en nuestra relación contigo, Padre. Ayúdanos, oh Dios, y que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos, pueda guiarnos, pueda instruirnos, pueda enseñarnos en esta mañana. Suplicamos, Señor, que puedas bendecir a cada uno de los que estudian, cada uno de los que se conectan, Señor, acá a este medio para poder estudiar tu palabra. Bendícelos y sé propicio a sus necesidades y a sus deseos, eh, a sus peticiones, Señor. Ayúdales y los dejamos en tus manos. Cualquier tipo de necesidad, Señor, sabemos que tú puedes suplir todo, tú eres el dueño de todo. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que obres de acuerdo a tu santa voluntad. Oramos en Jesús. Amén. Bueno, y como decíamos, bienvenidos, gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros en Conectados con el Cielo para estudiar una vez más la palabra de Dios. Creciendo en nuestra relación con Dios es el tema del trimestre. Siempre lo vamos a repetir para tener presente cuál es el contexto del estudio de cada una de las semanas, cada uno de los días que estudiamos. Siempre debemos de tener presente el contexto en el cual estamos realizando el estudio. Para hoy, eh, para esta semana, más bien, llegamos ya a la lección número 6, Guerreros de Oración. Ese es el estudio para esta semana. Para hoy, domingo 3 de mayo, el tema es el fiel Daniel. Creo que muchos ya conocemos mucho acerca de la historia de Daniel. Así como Dios habla con nosotros a través de la Biblia, a través de la Biblia nosotros sabemos que ahí encontramos las palabras de Dios y ahí encontramos lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Y eso fue lo que estudiamos las últimas 2 semanas. Ahora, las siguientes 2 semanas vamos a estar estudiando acerca de la oración, ¿verdad? Que es la manera ahora de cómo nosotros le hablamos a Dios, cómo nosotros nos comunicamos con Dios. Y esta semana vamos a estudiar algunos casos de diferentes personas que están en la Biblia y estudiaremos también cómo estas personas crecieron en su relación con Dios. Además, se nos presentan como ejemplos también positivos para nuestra vida espiritual. Hoy, como ya dijimos, como ya mencioné el tema para el día de hoy, vamos a estudiar uno de esos personajes y este es Daniel, un hombre fiel, un hombre leal a Dios. Y me gusta cómo la escritora de la lección comienza o más bien presenta a Daniel. Ella hace referencia a Daniel 1:8. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Nuevamente mencionamos que la decisión es nuestra. Nosotros decidimos qué vamos a elegir y ahí es donde debemos de tener sabiduría. Daniel eligió, propuso en su corazón, dice, no contaminarse, ¿verdad? Con la comida del rey. Y nosotros vamos a decidir también así como Daniel, así como hizo Daniel. ¿Verdad? Esa es la primera lección que tenemos ya acá. Recordemos que Nabucodonosor
rey de Babilonia, había sitiado Jerusalén y se llevó cautivos a muchos jóvenes, príncipes, se los llevó para Babilonia. Se llevó los príncipes, los jóvenes, los más, quizás los más educados, los más enseñados hasta ese momento, que se conocían en Jerusalén, ¿verdad? Se lo llevó para Babilonia y allá también ellos fueron educados y fueron preparados para servir en la corte del rey, ¿verdad? El rey Nabucodonosor. Entonces, eso es parte del contexto, de la historia. Y resulta que cuando este rey dio instrucciones de lo que harían con estos jóvenes, su comida y su educación, que era a lo que ellos iban a prepararlos, dice el versículo que leímos que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y eso tuvo consecuencias para Daniel, pero consecuencias positivas, por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa manera Daniel estaba seguro que Dios iba a estar con él. Daniel estaba seguro de eso, de que Dios estaba con él. Daniel era amado por el cielo, ¿verdad? Y tenía sabiduría, era sabio. Le había dado sabiduría, ¿verdad? El Espíritu de Dios estaba con él, dice en varios versículos de Daniel. Espíritu de Dios estaba con él. Toda esta historia de Daniel la conocemos, ¿verdad? Y no la vamos a contar toda porque no es el propósito conocer todo lo que Daniel hizo, a pesar de que ya lo sabemos, ¿verdad? El propósito para el estudio de hoy es saber por qué Daniel tenía esa convicción, por qué Daniel tenía esa confianza, por qué Daniel tenía esa solidez, esa firmeza en lo que había sido instruido para poder responder de esa manera ante el rey, ¿verdad? Desde niño él había sido instruido, pero ¿por qué? ¿Por qué Daniel tenía esa convicción y pudo mantenerse firme en ese momento? Daniel 2, 12 y 13, leemos que el rey mandó a matar a sus sabios porque no pudieron decirle cuál había sido el sueño que había tenido y que lo estaba perturbando, ¿verdad? Y entonces, esa fue la oportunidad fue la oportunidad con la cual Daniel demostró su relación con Dios, con el Dios del cielo, con Jehová. Cuando el rey le pidió que le dijera el sueño, ahora vamos a ver entonces cuál fue la respuesta de Daniel. Inmediatamente veamos lo que Daniel hizo inmediatamente. Ahí está en Daniel 2 16 al 19. Veamos lo que Daniel hizo inmediatamente cuando el rey lo puso en esa prueba. Dice la Biblia, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego, o sea, después de hacerle esa petición al rey, dice el versículo 17, luego se fue Daniel a su casa. Y oiga, y aquí es bien interesante también esto, e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, a sus compañeros. Daniel llegó donde los tres hebreos, ¿verdad? Que así los conocemos, Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad? Llegó donde ellos y ¿qué es lo que les contó lo que había pasado con el rey? El versículo 18 dice, ¿y para qué les contó? Veamos lo que dice el versículo 18. Para que pidiesen, dice, misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Imagínense, Daniel lo primero que hizo fue ir, comentarle a sus compañeros y ponerse en oración todos por un mismo propósito. Daniel inmediatamente fue con sus amigos y unánimes en oración, no solo rogaron misericordia por este misterio, sino que también oró por los demás sabios, ¿verdad? Por los demás sabios. Y ahí está la clave, mis queridos hermanos. Daniel nunca pensó en sus conocimientos o en sus habilidades.
Daniel pensó en que la misericordia de Dios le daría la revelación del sueño de Nabucodonosor. Y no solo le iba a revelar el sueño, sino que también le dio sabiduría para interpretarlo. Daniel 2:20 al 23, vamos a ver qué fue lo que sucedió, qué es lo que dice la Biblia. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Ya ahí vemos que Daniel ya había recibido la revelación del cielo para el asunto del rey. Dice. Con esta revelación y con esta interpretación, Daniel se ganó la confianza de Nabucodonosor como representante de Dios, del Dios verdadero. Eso dice Daniel 2:46 al 49. Ahí podemos encontrar eso, ¿verdad? Se había ganado ya la confianza del rey Nabucodonosor, como representante del cielo, ¿verdad? Y vemos que también Daniel nunca se atribuyó él tal revelación. Daniel siempre dijo que venía del cielo, ¿verdad? Que la sabiduría la da Dios. Y entonces, bueno, eso fue lo que pasó con Nabucodonosor. Y así pasaron varios reyes gobernando. Y Daniel fue nombrado como alto funcionario del imperio persa, ¿verdad? Ya con los años, y tuvo la oportunidad de testificar de su fe ante los dirigentes de la nación, ¿verdad? Esa nación que estaba destinada por Dios, por supuesto, para cumplir el retorno que había predicho Dios antes, ¿verdad? El retorno de los judíos a su tierra. Esa es la nación persa, el imperio persa. Por otro lado, sabemos que Daniel también oraba. Lo anterior lo dije como para tener un contexto de cómo estaba ya el tiempo, ¿verdad? Ahí con Daniel, ¿verdad? Sabemos, y hasta hay un canto donde habla que Daniel oraba 3 veces al día, ¿verdad? Que oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas. Las ventanas de su habitación estaban abiertas y él oraba 3 veces al día, y cualquier persona que pasara por ahí podía ver lo que Daniel estaba haciendo. Luego, Daniel 6:9 al 11, está escrito cuando el rey firmó un edicto para prohibir que el pueblo adorara a otros dioses, ¿verdad? Y eso incluía también a Daniel, incluía también la adoración de Daniel a Jehová. Allí, porque era para todos los que habitaban ahí. Entonces, ¿qué hizo Daniel cuando se enteró de esto? Daniel siguió con su mismo hábito, con su misma costumbre de orar 3 veces al día y con las ventanas abiertas. Daniel siguió haciendo lo correcto ante Dios, a pesar que había una orden del rey que prohibía hacerlo, pero Daniel se mantuvo firme e hizo lo correcto ante Dios y se mantuvo constante en su oración. Eso fue lo que hizo Daniel. Se mantuvo firme, se mantuvo constante en su oración. Daniel sabía que solamente Jehová, ¿verdad? Era al que le podía brindar, rendir toda su adoración. Daniel fue fiel a Dios, Daniel fue leal a Dios. ¿Cuán, cuán fundadas son tus excusas para no orar? ¿Ah? Y es la pregunta con la que finaliza la lección de hoy, la escritora. ¿Verdad? ¿Cuán fundadas son tus excusas para no orar? Basta con que pongamos un ejemplo, y sé que lo habremos visto o a lo mejor hasta lo habremos hecho en alguna ocasión.
Cuando estamos comiendo, por ejemplo, en un lugar público, sea restaurante o en una reunión social, estamos con otros amigos, ¿oramos por los alimentos para agradecer o no oramos? ¿Mm? Muchos por vergüenza no oran por los alimentos, agradeciendo a Dios por los alimentos. O tal vez algunos hacen una oración en su mente nada más. ¿Será esa la forma correcta? Entonces, si estuviéramos en el lugar de Daniel, ¿será que nosotros habríamos cumplido ese edicto del rey? ¿Será que nosotros nos hubiéramos tomado una decisión como la de Daniel? ¿Será que nosotros hubiéramos cerrado las ventanas para que nadie nos viera orar? ¿Ah? Con eso estaríamos justificando que lo hacemos por nuestra vida. Claro, Daniel cerró las ventanas porque no quería morir. Sí, no quería morir, pero estaba en contra, no estaba haciendo lo correcto ante Dios. Ahora, ¿cómo actuaríamos nosotros? Daniel sabía que Jehová podía salvarlo de cualquier situación. Entonces, Elena de White, y ya para ir finalizando, escribió en Profetas y Reyes, en la página 397, ella escribió lo siguiente: los enemigos del profeta, dice, hablando de Daniel, los enemigos del profeta contaban con la firme adhesión de Daniel a los buenos principios para que su plan tuviese éxito y no se habían equivocado en su manera de estimar su carácter. Los enemigos sabían que Daniel se iba a mantener firme. Entonces ellos iban a tener éxito porque el rey iba a mandar al foso de los leones a Daniel, ¿verdad? Lo iba a mandar a matar. Y no estaban equivocados porque, como dice Elena de White, no se habían equivocado en su manera de estimar su carácter. ¿Cuál es nuestro carácter? Los que te conocen, mi querido hermano, saben que eres adventista auténtico, un verdadero adventista. Que así como conocían a Daniel, que tenía una firme adhesión a la voluntad de Dios, asimismo, nosotros debemos de tener y ser conocidos que también tenemos una firme adhesión a la voluntad de Dios. Así como Daniel, así como estos enemigos sabían de Daniel, saben tus amigos, imagínate, tus amigos, de Daniel sus enemigos, nosotros, nuestros amigos, saben que somos adventistas auténticos, verdaderos. Y continúa diciendo la misma cita, Profetas y Reyes, pero en la página 400, dice, un hombre cuyo corazón se apoya en Dios será en la hora de su prueba el mismo que en la prosperidad. Imagínense, cuando sobre él resplandece la luz y el favor de Dios y de los hombres. La fe extiende la mano hacia lo invisible y se hace o se agarra de las realidades eternas. El cielo está muy cerca de aquellos que sufren por causa de la justicia. Qué bonito es esto que dice. El cielo está cerca, dice, de aquellos que sufren por la causa de la justicia. Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo fiel. Sufre en la persona de sus santos. Y cualquiera que toque a sus escogidos, le toca a él. Imagínense, si Dios está con nosotros cuando nos hacen algo, es como que se lo estén haciendo a Dios. Claro, Dios está con nosotros, pero nosotros estamos con Dios. Esa es la pregunta. ¿Nosotros estamos con Dios? Porque Dios dice que cualquiera que toque sus escogidos, le toca a él, dice el Espíritu de profecía. Pero esta promesa será posible si nosotros mantenemos esa relación cercana con nuestro Dios. Y para eso ya vimos una parte, que es el estudio de la palabra de Dios, y hoy recordamos, porque yo creo que lo sabemos, pero recordamos que la oración es la otra parte para que nuestra relación con Dios crezca
y que podamos estar firmes en el día de la prueba. Permite que el Espíritu Santo te instruya y te afirme en Cristo Jesús. Dios te bendiga y te esperamos mañana acá en Conectados con el Cielo. Hasta pronto.